Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, dije. Bien, bueno, la última clase ya habíamos evaluado prácticamente todo lo referente a las cargas permanentes, cargas muertas, y el día de hoy vamos a evaluar las cargas vivas que se van a utilizar y a obtener los pesos para sismo por cada nivel. Entonces, para las cargas variables, nos vamos a referir a la norma de acciones. Por ahí creo que ya se había compartido el compendio de normas. Está en la página 696. Y me parece que también ya lo habíamos comentado, hay tres tipos de cargas vivas. Las cargas vivas es un tipo de carga variable, aquellas que tienen una variación importante de acuerdo con el tiempo, en particular con su uso. ¿No se estén viendo ahí la tablita en su pantalla? Sí. Bien, bueno, pues entonces hay tres tipos de cargas vivas. La carga viva media, que es la que está indicada con W, que se utiliza para evaluar efectos a largo plazo, como son las flechas diferidas. En el caso de concreto, esas flechas son importantes. La carga viva instantánea, W sub índice A, que es la que se utiliza para la combinación con cargas muertas y obtener los pesos de sismo, que son las que nos interesan en este caso. La carga viva máxima, W sub índice M, que es la carga viva que se utiliza para, comúnmente le llaman diseño de los elementos estructurales, y para la obtención de flechas inmediatas. Esas son los tres tipos de cargas vivas. Como les comento, la carga viva es solo uno de los tipos de carga variable. En el caso de los edificios, es el que resulta de mayor importancia. Por eso es que en las normas aparecen esas estimación de cargas. Con respecto a la anterior norma, han sufrido algunos cambios, algunos incrementos, sobre todo en lo que se refiere a casa de habitación. Anteriormente, la carga viva máxima era de 170, aquí se incrementó a 190. La carga viva instantánea era de 90, se subió a 100, y la carga viva media me parece que eran 70. Bueno, entonces, como pueden ustedes observar, dependiendo del uso de la losa, así se escoge los tres tipos de carga. Aquí conviene hacer una mención que en otros grupos ha salido. En el caso del inciso G, que son comercios, fábricas y bodegas, si ustedes observan ahí los tipos de carga están en función de la carga viva máxima. Esa carga viva máxima, inciso 6, dice aquí, inciso 6, observación 6, atendiendo, dice, al destino del piso, se determinará con los criterios de la sección 2.2 la carga unitaria máxima, es decir, con unas pruebas para poder determinar cuánto pudiera almacenar o cargar ese espacio. Y hay una restricción, dice que no debe ser inferior a 350 kilos por metro cuadrado y deberá especificarse en los planos estructurales y en placas colocadas en lugares fácilmente visibles en la edificación. Esto es muy importante en el caso de almacenes, bodegas, comercios, dice, y fábricas. Es muy importante lo que se menciona ese párrafo. Después de evaluar la carga viva máxima, hay que colocar un letrero tanto en los planos, una leyenda
de la carga viva máxima que se utilizó, como en el espacio físicamente que se va a construir o construido de esa carga viva máxima. ¿Por qué? Porque se acostumbra bastante que en este tipo de usos esté constantemente variando el peso, o si lo rentan y llega otra persona que le va a dar otro uso, pues ocupe otras cargas muy diferentes. Entonces, es muy importante especificarlo tanto en los planos como en el lugar físico del espacio. ¿Por qué? Porque a ratito después aparecen fisuras, grietas o algunos detalles, y pues la culpa se la van a echar al estructurista, ¿no? O al calculista o al que hizo el proyecto estructural, y pues hay que tener cuidado con eso. En particular, en el proyecto que yo estoy mostrando, en mi proyecto que le estamos dando seguimiento, que sirve también de base para que ustedes lo estén desarrollando, yo voy a ocupar, en el caso del nivel 1, lo que se refieren a aulas. Bien, carga viva media 100, carga viva instantánea 180 y carga viva máxima 250. Voy a ocupar también el inciso G o I, dependiendo, ¿verdad? Porque aunque el edificio va a ser utilizado para aulas tanto en planta baja como en nivel 1, pues en la azotea realmente no va a tener una carga para aulas, ¿no? Entonces tenemos que escoger la carga de acuerdo al uso que se le va a dar a la cubierta. Por eso aquí lo dice claramente: destino de piso o cubierta. Ha sucedido en algunos casos en que de manera pues errónea, ¿verdad? En un caso para oficinas, pues también en la azotea le repitieron la misma carga para oficinas, ¿verdad? Entonces no es correcto, porque aquí te lo está diciendo claramente: destino del piso cubierta. Y en el caso mío, el ejemplo que estoy mostrando, la azotea tiene una pendiente. Vamos a revisar de qué orden es esa pendiente, y para poder escoger tanto si corresponde al inciso H o al inciso I. Entonces voy a mostrar aquí los planos y ustedes me ayudan a calcular la pendiente, por favor. Bien, a ver, no sé si alguien me puede ayudar a calcular la pendiente de esta cubierta. ¿Sí ven ahí la elevación transversal del edificio? Sí, sí, 20. Bien, pues hay 1 metro de desnivel, ¿verdad? Desde de la cumbrera hasta el extremo de la losa hay 1 metro de desnivel, y pues la cumbrera, el vértice del edificio, está a la mitad del eje B y A. Si son 8 metros, nos estamos a 4 metros al eje B, más 230 al paño, entonces serían 630, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar a calcular la pendiente ahí? A ver, le voy a pedir a 15%. 15%. 16 redondeando. 16%. Ok, 16%. Entonces, siendo así, tendría que ocupar el inciso I. ¿Bien? El inciso I. Azoteas con pendiente mayor de 5%. Aquí también les voy a comentar otra situación. Dice punto y coma. Otras cubiertas, cualquier pendiente. Por ejemplo, sucede mucho con las cubiertas ligeras, ¿no? Con las cubiertas ligeras, con los techados.
¿qué carga ocuparíamos? ¿Qué carga ocuparíamos a lo mejor si no tuviéramos esta pendiente del 5%? ¿Qué carga ocuparíamos? Ahí, por ejemplo, también hay otros sistemas de techado novedosos. Está un material tipo sándwich, que es una cubierta muy ligera, ¿verdad? Que a final de cuentas no van a tener carga importante, no van a soportar carga importante, y entonces ese tipo de cubiertas estarían aquí, otras cubiertas. Bien, ahí ocuparíamos igual 40, 25. No sé si quede claro ese comentario, porque suceden los casos, por ejemplo, una cubierta ligera de un techado, cuando no se da esta pendiente del 5%, pues quieren ocupar estas cargas, pero si ustedes observan, la carga viva máxima, por ejemplo, de 100 kilos por metro cuadrado, o la instantánea de 70 kilos por metro cuadrado, quiere decir que esta de 70, nada más la instantánea, que prácticamente una persona tendría que estar en un metro cuadrado de ese techado, ¿verdad? Y pues si es una cubierta ligera, es una cubierta a base de lámina, pues no se justifica eso. En cambio, otras cubiertas, que sería el inciso I, es más razonable, ¿no? 20 kilos por metro cuadrado de carga instantánea y 40 de carga viva máxima. Entonces, ese inciso I hay que tenerlo presente. ¿Sale? No sé si quieran hacer un comentario, no sé si queda claro a dónde quiero llegar. Raúl Ulises. Bueno, entonces, ese inciso H, digamos que consideraría losas, pero ahora sí, perdón, losas de concreto solamente. Losas de concreto y sobre todo sistemas de piso que puedan, que se pueda transitar sobre todo sobre ellas. Básicamente a eso se refiere, porque la restricción del 5% es de que ya con pendientes mayores se va a restringir el uso de la concentración de personas, pues básicamente a eso se refiere la norma. Si tú tuvieras un sistema de piso, por ejemplo, con una pendiente menor al 5%, casi horizontal, porque a eso se refiere el inciso H. El inciso H son azoteas casi horizontales, con pendientes menor al 5%, donde por alguna razón se pudiera prestar a algún uso, ¿no? Luego sucede bastante que en las azoteas, pues hacen fiestas, ¿no? O hacen concentración de personas, cumpleaños y demás. Entonces a eso se refiere el inciso H. Las castiga porque se pudiera, como que se antoja pues darle un uso a esas azoteas, pero ya con pendientes mayores, ya no. Entonces hay que evaluar eso. Si la azotea eh, contara con un sistema de cubierta, que en la que se pudieran haber concentración de gente, entonces ocupas el inciso H, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces voy a arreglar mi hojita con las cargas de aula, a ver si me ayudan a recordar ahí, como voy a tener que cambiar de archivo. 250 carga máxima, 180 instantánea, 100 de media, y la otra de azoteas con 20 mayor al 5%, 40, 20 y 5. Bueno, aquí en la hojita de Excel, yo estoy manejando el inciso 4.2. Recuerden que estoy en mi orden, en el orden que estoy llevando. 4 son cargas, 4.1 cargas muertas, 4.2 cargas vivas. Entonces tengo dos sistemas de dos niveles. En el nivel 1 va a ser el uso, va a ser aula, nivel 2 es azotea.
Nivel 1, entonces carga viva máxima quedamos de 280, ¿verdad? Sí, 280. ¿Seguros? A ver los demás. No, de azotea, no. No, 250. Exactamente, 250, 180 y 100, ¿verdad? Sí, así. Sí. Bien, los números que estoy colocando, aquí dice que son en kilos por metro cuadrado. Entonces, azotea con pendiente mayor al 5% serían 40, 20 y 5, me parece, ¿no? Sí. Bien, entonces ahí están las cargas vivas, ya seleccionadas. Recuerden ustedes, bueno, en planta baja, aunque tenga un uso, la carga pues, se va a transmitir directamente al firme, al suelo, por lo tanto no impacta desde el punto de vista de análisis sísmico. Inclusive cuando se hace un análisis de carga gravitacional, pues no se considera esa carga en planta baja. Bueno, ahora 4.3 son cargas de sismo y aquí estoy agregando una subdivisión 4.3. ¿Sí están viendo la hoja de Excel? Sí. Bien, entonces 4.31 estoy agregando pesos para análisis por sismo. Recuerden ustedes que nosotros ya a las losas, las traves, las columnas, los muros, los tinacos, la cancelería, ya obtuvimos una tarjetita de cálculo de carga permanente, carga muerta. Las cargas vivas ya las definimos en función del área, de su uso que van a tener. Y entonces, esta primera tabla que estoy señalando aquí, vamos a nosotros a cuantificar en unidades de longitud, de área, todos esos conceptos que se marcan ahí, por nivel 1 y nivel 2, vamos a ver cuántos metros cuadrados de losa tenemos, cuántas traves longitudinales, que es mi caso. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, dos, tres tipos de traves, diferentes secciones, pues la recomendación es agregar las columnas necesarias para que estén clasificados esos tipos de elementos. Aquí yo tengo únicamente dos, traves longitudinales, traves transversales, columnas, es una misma sección. Igual si ustedes tuvieran más de una sección, hay que agregar las columnas necesarias. Aquí tengo muros 1 y muros 2, porque cuando definí el peso de los muros, yo cuento con dos alturas. Una altura de 1 metro, que es para las ventanas de aulas, y una altura 2, que es 1,72 para la altura de los muros de laboratorio. Entonces, por eso tengo aquí dos apartados de muros 1 y muros 2. Los pretiles, ¿verdad? Que tengo un pretil sobre todo en el pasillo, el tinaco, que ya calculamos su peso, ahí lo estoy cuantificando por pieza, y la cancelería por metro cuadrado. Entonces vamos a hacer el cálculo de estas áreas. Recuerden que en el caso de las losas yo estoy haciendo un análisis gravitacional, entonces es válida ocupar la proyección en planta del área de esas cubiertas. Yo voy a empezar con la azotea, que es el nivel 2 o azotea, con estas cantidades que están acá. Entonces voy a empezar con la azotea. Tenemos ahí una longitud de 42.88. No sé si están viendo en Excel.
Excel. Perdón, el PDF. Ah, sí, el plano sí. Bien, voy a hacer un recorte y me lo voy a llevar al Excel mejor para no estar regresando cada rato. Bien, aquí, ahí en el Excel ya coloqué las dos plantas. A ver, no sé si a este nivel se alcanzan a ver las cotas. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, losa de nivel 2 o azotea tiene una longitud de 42.88 y un ancho de 8 metros más 460. No sé si alcanzan a verlo, tiene 230 de volado. Sería por 1260. Bien, esa es mi área de la azotea. Ahora, traves longitudinales. ¿Qué longitud tengo? Bueno, perdón. A ver, en la losa de azotea, que estoy indicando el amarillo, 4288 es la medida a ejes, desde el eje 1 al eje 14, pero existe un voladito ahí. Bien, existe un volado, no sé si lo perciben ahí, que ahí dice proyección del límite de losa. Bien, ese volado, según los planos, mide 60 centímetros a cada lado. Entonces a esos 42.88 le voy a sumar 1.20. Bien, ahí está. Ese es el área de la losa de nivel 2. Ahora, traves longitudinales, pues ahí sí voy a sumar 42.88. En estricto de los casos, tendría yo que descontar, de verdad, el número de columnas y su ancho, pero bueno, aquí lo voy a considerar yo para efectos de este ejemplo parejo. ¿Sí? No sé si esté claro lo que estoy comentando. En el estricto de los casos, estoy tomando la longitud de 42.88 para mis traves longitudinales. Estoy cuantificando los metros de traves longitudinales, pero necesariamente yo tendría que restarle en el estricto de los casos, perdón, restarle los anchos de esas columnas. Bien, en este caso yo lo voy a tomar parejo. 42.88 es por ejes, pero tenemos dos ejes, tanto el eje A como el eje B. Entonces son 85.76. Traves transversales son 8 metros igual, y la trave transversal también sale en volado, los 230 de cada lado. Sale un poco menos, pero la voy a considerar a 460 igual, entonces serían 1260 de largo de las traves transversales y serían 14 piezas. ¿Sí? Ahorita estoy cuantificando el largo de las traves transversales, que son 8 metros a ejes A y B, más 230 de cada lado, 1260, es lo que mide la longitud de esa trave transversal, pero se repite 14 veces, entonces por 14. Número de columnas, a ver, Rubicel. Sí, en caso de que se contara también con traves con una cierta inclinación con respecto a su eje, con respecto al eje del plano, entonces se consideraría como otro tipo de trave o se consideraría igual con las otras. Pues sí, mira, si mantiene su sección, pues, yo sugiero que lo consideres de manera convencional, porque aunque esté inclinado, estamos obteniendo peso, o sea, carga gravitacional, pues.
Entonces, y aunque tenga inclinación, pero si es de la misma sección que las demás, considéralo en un solo concepto, pues. Si fuera una trave diferente, de diferente sección, ancho o peralte, entonces sugiero que generes otro concepto diferente, pues a que agregues otra columna a esta tablita. Ahora, es muy importante también que ustedes consideren, ¿verdad? Que este solo es un ejemplo, pues ustedes pueden organizar su información, sus cálculos, como de la mejor forma que a ustedes les parezca. Entonces, vamos a ver cuántos metros de columna tengo primero, cuántas columnas son. A ver si alguien me puede ayudar a ver. José Maldonado. José Maldonado. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Cuántas? Parece que estás viendo la hoja de Excel. Sí, la hoja de Excel y al lado del plano. Bien, ¿cuántas columnas tengo en planta alta? 28. En planta alta. ¿28 columnas? Ok, son 28 columnas. Ahora, ¿a qué altura? A ver, vamos a auxiliar de esta elevación. Yo tengo, de hecho, aquí tengo especificado ya las alturas en el croquis anterior, por eso me sirvió la geometría. Entonces, la altura de la planta alta es 3.51. Entonces, 28 por 3.51 me va a dar la longitud total de columnas en planta alta. Bien, ahora, muros 1. Los muros 1 son los muros que tienen una altura de 1 metro. Los muros de altura en planta alta los muros 1 de planta alta son los muros de 1 metro de altura que están bajo ventana. Lo vamos a ver aquí. En planta alta según estas fachadas, todos los ejes tienen una altura altura de 1 metro. Aunque en planta baja es donde, no sé si alcanzan ustedes a observar esas fachadas que están en PDF. Sí. Bien, entonces, las ventanas, todos los antepechos o los muros en planta alta tienen una altura pequeña de 1 metro. Bien, donde tenemos muros altos es en planta baja. No sé si se alcanza a distinguir ahí. Planta alta son muros pequeños porque la ventana es de 1.42, todo tanto fachada principal como posterior de 1.42, y en planta baja es donde los muros suben más,
sube más y las ventanas se reducen. Entonces, ahora, algo muy importante que les voy a comentar, para aquí el pizarrón. Bien, bueno, ¿sí están viendo el pizarrón, verdad, jóvenes? Sí. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos físicamente un edificio de 3 niveles en este caso, pero lo que nosotros tenemos que hacer, a final de cuentas, es un modelo matemático de masas y resortes, ¿no? Estas rigideces, pues van a ser las rigideces de entrepiso, y estas van a ser las masas o los pesos por cada nivel, el del nivel 1, el del nivel 2 y el del nivel 3. Entonces, aquí nosotros debemos de observar cómo obtener, con qué criterio vamos a obtener esos pesos por cada nivel. Bien, en el caso, por ejemplo, de las traves o de las columnas, ahí voy a exagerar una columna y una trave igual aquí. En el caso de las traves y de la losa, no hay ninguna duda que su peso se va y define al nivel que le corresponda. Por ejemplo, esta losa de nivel 1, todo lo que, inclusive lo que la carga viva que va a existir sobre ese nivel, se va a ir para la obtención del peso de ese nivel, en este caso nivel 1. Bien. Pero, ¿qué es lo que sucede con las columnas? Por ejemplo, en el caso de las columnas de planta baja, que es el primer entrepiso, no puedo considerar todas las columnas hasta la cimentación, ¿verdad? Hasta este nivel yo no puedo considerar todo este peso de las columnas y echárselo al nivel 1. ¿Por qué? Porque ya en la proximidad con la cimentación, aquí las aceleraciones de la estructura se igualan con las del suelo y por lo tanto no va a haber un peso que genere una fuerza de inercia. Entonces se considera, en planta baja, se considera un porcentaje de dicha altura. Bien, no toda la altura de la columna se va para la obtención del nivel que le corresponda. Bien, hay varios criterios. Algunos dicen el 50% del peso de las columnas y de los muros de planta baja se van al nivel 1. Hay otros criterios que dicen el 60% de todo el peso de columnas o de muros que existan en planta baja se va al nivel 1. Nosotros vamos a ocupar este 60%. Bien, 60% de los muros de las columnas que existan en planta baja los vamos a concentrar en el nivel 1. Ahora, ¿qué pasa con los muros y columnas que dan soporte al nivel 2, entre el nivel 1 y el nivel 2,
o el entrepiso, el primer entrepiso. Aquí sí nosotros podemos considerar este 50%. Bien, 50% del peso de las columnas o de los muros que se desplazan en el nivel 1. Entonces, por lo tanto, esta masa o este peso en el nivel 1 va a contemplar lo que define a la losa de nivel 1, con sus traves, con sus cargas, y un porcentaje tanto de columnas como de muros de planta baja, y un porcentaje de columnas y de muros de la planta de arriba. No sé si esté claro ahí, compañeros. ¿Qué va a pasar con el nivel 2? Con el nivel 2 también va a suceder algo similar. El peso del nivel 2, o la masa que define el nivel 2, va a ser la de la losa, con sus traves. Eso va al nivel 2, pero en el caso de las columnas va a ser algo igual. En las columnas vamos a tomar 50% de lo que existe por abajo de ese nivel y 50% de lo que existe por arriba de ese nivel. Bien, y en el caso del último nivel, pues va la losa de su último nivel y ya solo el 50% restante de muros y columnas. Bien, no sé si esté claro, jóvenes, ahí, o que quieran que se comente algo adicional. ¿No? ¿Está claro? Gabriela, Lisset. Sí, todo claro. Bien, ahora, a ver, les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un muro divisorio en planta baja? Un muro divisorio en planta baja que no esté ligado a la losa o a la estructura. Ese es un muro divisorio que está aquí. Este peso de ese muro divisorio, ¿le agregarían algo al nivel 1 o nada? Yo creo que no se agregaría peso. Exactamente, no se le agregaría porque no está ligado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si tengo un muro divisorio y ya por alguna razón yo tengo que restringirlo por la altura con algún mecanismo, ¿verdad? Y fijarlo a losas o a trastes? Si yo ya lo fijo, entonces sí tendría yo que considerar algo de este muro. No sé si esté claro ahí también. Por el hecho de ligarlo, a la hora que el movimiento de sismo venga, pues de cierta forma la losa o la trave o las columnas lo van a restringir. Entonces aquí sí hay que considerarle un peso para tomarlo en cuenta en el nivel 1. Si está ligado es porque el muro va a tener una suficiente altura, entonces se le podría considerar el 50% o el 60% con el mismo criterio de las columnas. A ver, Luz María. En nuestro caso, en mi caso que estoy mostrando ahí, yo tengo unos muros chaparritos, como los mostré en los planos, en las fachadas. Tengo muros bajo ventanas que son
muros chaparros de 1 metro de altura. Lo voy a dibujar aquí de forma esquemática. 1 metro de altura. Que básicamente, pues van a estar nada más fijos en el piso que le da soporte, en este caso en el nivel 2. Este muro chaparrito de 1 metro, yo tengo mi altura de 350, este muro chaparrito de 1 metro, ¿a dónde consideras tú el peso? ¿A qué nivel le consideras tú el peso? ¿Y al nivel 3 le considerarías algo? No le consideraría porque nada más es 1 metro. Sería más para el nivel 2, creo, porque arriba sobre él tendría 2,5 todavía, ¿no? Ok, está bien, entonces así le vamos a hacer con los muros que yo tengo aquí en este proyecto. Ahora, ¿qué pasa con la cancelería? Que la voy a mostrar ahí de negro encima del muro, muy esquemático, esto es esquemático. Esto que está de negro ahí es la cancelería por encima de ese muro. ¿Qué pasaría con esta cancelería? Igual se agregaría al nivel 2, ¿no? Ok, ¿alguien más quiere hacer otro comentario? Fíjate que la cancelería ya está más alta, ¿no? Esa cancelería. O sea, igual. ¿La cancelería toparía? Esa cancelería ya se fija, ¿verdad? Se fija tanto a las traves, al marco, obviamente con su respectiva holgura, pero tiene un sistema de fijación, pues para que no se voltee. Entonces, de cierta manera, ya hay una interacción aquí con el nivel de arriba. ¿Bien? Dependiendo de la altura, podemos hacer este mismo criterio, ¿verdad? A lo mejor la mitad de la cancelería se lo echo al nivel 3 y la mitad de la otra cancelería se considera en el nivel 2. Podríamos hacer eso, o bien otro criterio que también es aceptable, es que por la altura, como ya le ganó 1 metro de altura, o la altura de dintel del antepecho que tengamos, ya podría considerar a lo mejor todo ese peso de esa cancelería ya en el nivel 3. De cierta manera, pesos de ventanas y de puertas, aunque no son despreciables, son pequeños. Entonces, para mi ejemplo, este peso de esta cancelería yo la voy a considerar completa en el nivel 3. Bien, ese va a ser el criterio. Pues si ustedes pueden considerar que el 50% de esa cancelería se va a nivel 3 y el otro 50% a nivel 2, también es aceptable, pues. Lo vamos a ver, lo vamos a cuantificar con sus pesos y van a observar ustedes que ese peso no es comparable con el peso de la losa, de sus traves, de las columnas, ¿verdad? Eso es más significativo el peso propio de la estructura. Bien, no sé si tengan algún comentario hasta aquí. Entonces esa parte de cómo lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya sería como a criterio propio o hay alguna recomendación? Pues mira, depende del sistema de fijación. En este caso, como esta cancelería pues atornilla, se fija en el perímetro de las traves, yo por eso lo voy a considerar al nivel 3. Bien, pero si ustedes, es aceptable. Si ustedes quieren el 50% de eso considerarlo en el nivel 3 y en el 50% al nivel 2, es aceptable también, no hay ningún inconveniente con respecto a eso. Por eso vamos a hacer el ejercicio y vamos a observar realmente cuánto impacta, cuánto pega, cuánto representa ese peso de esa cancelería, a lo mejor y con los dos criterios, ¿no? Raúl Ulises. Profe, bueno, quería preguntar si habría una forma en la que se consideraría la forma de fijar el muro, digamos, a la losa de arriba. No sé,
tal vez dependiendo del sistema constructivo o a través de placas, no sé, variaría el porcentaje en que se distribuye ese peso. No, ahí sí, por ejemplo, en el caso de tanto muros como columnas, en el caso de tanto de muros como columnas, aunque sean divisorios, este es el criterio que manejan la mayoría de proyectistas. Inclusive, de las personas que se dedican a hacer ensayos, estudios y demás, este criterio en el caso de muros y columnas, aunque los muros sean divisorios, es un criterio ya muy establecido, pues. Aunque sean diferentes sistemas de fijación, placas, anclas, varillas, básicamente ese es el criterio, pues. Porque al final de cuentas lo estás uniendo, estás fijando, estás restringiendo su movimiento. No están contribuyendo a la rigidez de la lateral de la estructura, pero sí está restringiendo su movimiento y por ende pues va a transmitir cierto... va a haber una aceleración pues debido a ese peso, a esa masa de esos elementos que tienes que considerarlo o agregarlo o definirlo para cierto nivel, y este es el criterio, en el caso otra vez repito, de columnas y de muros, ya muy aceptado, pues. El caso de las ventanas, pues ahí les decía, si quieren ustedes, se puede considerar 50% y 50%. Ahí, pero a lo que voy es de que lo fuerte es el peso de carga muerta, y de ahí viene el peso de carga viva, como lo vamos a comprobar con la tablita que estamos desarrollando. ¿Alguien más iba a hacer con Cruz López? En este caso, una ventana en este proceso constructivo requiere de Dala o igual, o sea, se confina igual todos estos muros que van a considerarse como divisorios. Sí, de hecho, cuando nosotros obtuvimos el peso de cada de ese muro, recuerden ustedes que de hecho vienen mis dibujos, vienen en los planos. Viene una dala de cerramiento, y la norma de mampostería, aunque sea un pretil, te pide que coloques una dala de cerramiento y castillos a partir de 60 centímetros o 50 centímetros, creo que dice la nueva norma. No sé si alcanzas a ver ahí el PDF. Como en la parte de arriba ya no requiere, entonces sí, cuando requiera, digamos, la ventana es un poco más abajo. Entonces... Ya. Sí, si en dado caso la ventana no fuera de 1.52, digamos, de 1 metro, y va a haber ahí un dintel, le llaman, de 50 centímetros por arriba de la ventana, dices, ¿no? Sí. Pues ahí eso se va a dar más en estructuras de mampostería. Bien, en estructuras de marcos, normalmente el ventanal se procura llevar siempre al lecho inferior de trabe. Pero igual, si tú tuvieras necesidad de colocar aquí una ventana más chica y existiera una dala, pues esa es con mucho más razón, tendrías que fijarlo de cierta manera, ese muro ese muro con huecos a la estructura superior, no fijarlo en el sentido de restringir totalmente su movimiento, como ya lo hemos visto, también ya les he puesto unos dibujos con algún sistema que evite el volteo. Esa es la idea fundamental, evitar el volteo.